Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bienvenidos a todos una vez más a Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y les agradecemos mucho una vez más estar aquí con nosotros. Esta es nuestra quinta y última parte de este especial de octubre que esperamos que les haya gustado. Y el día de hoy traemos películas mexicanas, pero antes de entrar a lo que vamos a hablar hoy, quiero presentar a mi compañero que está aquí siempre conmigo, Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto de estar en un capítulo más, sobre todo de esta mini temporada, cine de terror, y recordarles la frase, mientras haya cine, habrá películas de terror. Perfecto, pues sí. Pues bien, como les mencionaba, queríamos comenzar queríamos terminar esta temporada de octubre con películas de terror mexicanas. Si bien ya hablamos muy general como de la cinematografía de terror, sobre todo de Estados Unidos, que creemos que es la que más gente ha visto o que más se ha familiarizado con ella, porque ha sido de alguna manera la más global. Queremos ahora enfocarnos en cine que se ha producido aquí en nuestro país, México, y que puede ser que para algunos sea algo nuevo lo que vamos a comentar. Quizá algunos ya conozcan de las películas que estamos por hablar, pero siempre va a ser bueno recomendar y hablar de nuestro cine nacional para quienes no lo conocen puedan tener esta curiosidad por querer verlo. Y bien, vamos a empezar con una película de un director que quizá a algunos les suene, quizá a algunos no, que es Carlos Enrique Taboada. Vamos a hablar de una de sus películas más enigmáticas, quizá no es la más famosa, pero sí es una de las que cuando lo buscas y investigas un poco de el director es de las primeras que va a aparecer por ahí, que es Hasta el viento tiene miedo. Y pues creo que es una película que si la vemos dentro del contexto en el que está hecha, llama mucho la atención, presenta cosas que pueden ser disruptivas, pero no sé, Félix, ¿a ti qué te pareció? Bien, primero comentar que cuando hay un grupo de personas, empezando por la familia, una tribu, una comunidad, o veamos ya una ciudad de determinado número de personas o un país, bueno, reduzcámoslo a la familia. En toda familia el arte aparece, es decir, aparece el que canta, aparece el poeta, el escritor, el pintor, el que dibuja, que se distingue, dibuja mejor que el resto de la familia. Así en toda comunidad ya están todos los elementos para que aparezca el cine. El avance tecnológico, los celulares, el abaratamiento, hace que prácticamente en cada ciudad ya se produzca cine. Es como una necesidad ya de producir arte junto con los otros. Se habla del el séptimo arte. Bien, diciendo esto porque hay cine mexicano, es decir, el cine que domina o que liderea por su respaldo económico y el respaldo imperialista es el norteamericano, o sea, que llega a todo el mundo, que han desarrollado el marketing, etcétera. Pero todas las comunidades, como México, sin excepción, produce su cine y también ha hecho cine de arte. Y hoy precisamente vamos a hablar de una película de Carlos Enrique Taboada, quizás no de los más conocidos, pero que tiene una amplia producción y que se distingue por haber hecho varias películas de terror. Esta película es de 1968 y que podemos identificar rasgos de esa época. Los vestuarios, la música que está de fondo, los temas que trata
y también cómo los trata. Me da la impresión que fue una película que se acercó a los límites o que incluso empujó los límites en varios aspectos. Uno de ellos es en el manejo del erotismo. La vemos en este momento y ya no nos impresiona, pero en aquel momento mostraba, por ejemplo, escenas de chicas saliendo del baño con toallas, de repente vistiéndose y mostrando ropa interior. Muestra un striptease muy de la época, es decir, a lo más que vemos es ropa interior, pero en aquel momento ya era ir al límite, porque era 1968, era una película para exhibirse en cine y aborda temas profundos, pero también con una visión de la época, la autoridad, la rebeldía de los jóvenes, cómo era la relación entre generaciones, es decir, la generación encargada de educar a una generación más joven proyectaba ciertos temores, ciertos valores, cierta manera de ver cómo se debían educar a los jóvenes. Eso está presente en la película, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo creo que llama la atención cómo es tan fiel a su época en la película y cómo quizá sin querer o quizá sí queriendo, el director plasma una fotografía, una instantánea de lo que se pensaba en ese momento, de la manera en que se veía el mundo y que la sociedad funcionaba. Y sobre todo, creo que lo que lo vuelve interesante esta película es que está en un lugar cerrado, que es como una especie de colegio. Tiene un nombre, sí, se me acaba de olvidar, que los estudiantes viven ahí. Internado, sí. Es un internado de puras chicas, ¿no? Como creo que en ese entonces no había todavía, creo que escuelas mixtas, si no mal recuerdo. Entonces eran puras chicas en un internado, pero la manera en cómo funcionan ellas como sociedad, entre comillas, cómo funciona la autoridad y cómo funcionan las dinámicas de poder entre todo lo que sucede ahí, llama mucho la atención en cómo en ese espacio pequeño es como un microcosmos donde se puede de alguna manera entender e interpretar cómo funciona la sociedad de México en ese momento a gran escala, ¿no? Sí, y bueno, mencionas algo que no sé si existan bajo ese concepto internado mixtos, ¿no? Yo no tenía, porque vaya, es mujeres u hombres porque viven ahí, conviven ahí, tienen dormitorios. No me imagino un internado de esas características. No, bueno, no hablaba de los internados, hablaba de las escuelas en general. Okay. No, sí. Las escuelas, independientemente si eran internados o no, creo que hubo un tiempo donde había solo escuelas de mujeres y solo escuelas de hombres. Ya las escuelas mixtas creo que son más recientes. No, sí, aunque creo que no eran exclusivas, sí era una característica de aquella época. Eran las escuelas de mujeres y las escuelas de hombres. Yo recuerdo en el pueblo donde crecí, había escuelas de hombres y escuelas de mujeres. Y en esa época se iniciaba el concepto de escuela mixta. Lo que no implica que anteriormente existieran escuelas mixtas, pero eran muy usuales. Al menos ciertas familias que se preocupaban por la educación querían que así fuera, ¿no? Separados los hombres, las mujeres, y que recibieran su educación como hombres y como mujeres, ¿no? Claro. Bien, pues brevemente, como plantear de qué va la película. Es en un internado de mujeres. Existe la figura de la directora muy rígida, con una disciplina férrea. Existe una maestra que puede ser el rol de subdirectora o maestra con muchas atribuciones, pero bajo las órdenes de la directora. Y dentro del grupo de alumnas
está una de ellas, la cual sufre un accidente muy particular que la hace que cambie y tenga una relación especial en ese momento con la directora. Ese es a grandes rasgos de lo que va. Hay elementos sobrenaturales, elementos de suspenso, y dentro del grupo de alumnas se hace como un reparto, donde hay la chismosa, entre comillas, o la aliada del poder por algunas necesidades, la más divertida, más rebelde, las más recatadas, y obviamente la protagonista, que es la que va viviendo estos incidentes y que la llevan a vivir una situación después de su accidente y a tener una relación particular con la directora. Digamos, esto es lo que a grandes rasgos de qué va. Quisiera profundizar un poco en el director, porque me parece que hace una aportación muy importante. Él, su primer película es del 65 y su última película en el 89. Tiene 18 películas filmadas y una serie, o sea, hay una producción importante. Y se distingue porque tiene 5 películas que tienen que ver con el terror o de este género. Me parece que es de los que más películas habrán hecho en este giro y que me parece que no tiene el reconocimiento que se merece. Quizás porque sus películas sobresalientes son de terror y el terror no siempre es bien visto por la academia o por los intelectuales, pero reconocerle que tiene una amplia producción y 5 películas y que además tienen un sello muy particular. Es un manejo cinematográfico del tema sin sangre, o al menos en esta película no hay sangre, lo cual en la época actual parece imposible. Los efectos especiales son muy rudimentarios los cuales pueden aparecer en cualquier otra película. Son, digamos, de cinematografía básica, no se nota un presupuesto para hacer efectos. Pone mucha atención en el guión, o sea, tú ves esas partes del guión, cómo se enlaza una parte con otra y cómo hay esos giros, y cuidando el desarrollo de sus personajes y sus actores, lo cual me parece sobresaliente. Habíamos hablado de otras películas donde se puede ver hasta quizás un exceso de sangre, de violencia, y que buscan efectos especiales, ¿no? Claro. Sí. Quizá, bueno, es que estaba pensando en todo lo que estabas diciendo. En cuanto a la película, creo que hay una parte, hay como etapas que van marcando como como que son importantes para la trama, que si bien yo creo que no sé si podrían caber dentro del spoiler o no, pero creo que esto es como el inicio, ni siquiera es como ya parte del conflicto como tal, pero creo que hay un, en cuanto a la protagonista, antes de que suceda eso que tú dices y mucho antes, creo que hay 2 cosas importantes. Uno, creo que es el hecho de que ella está teniendo como pesadillas con algo que va a suceder después, o sea, son como unos presagios o algo así. Y segundo, que tiene contacto, pareciera que tiene un contacto del más allá, ¿no? Y eso la lleva como ese misterio a ella y a todo su grupo de amigas a meterse a un lugar muy abandonado, así de la escuela, que parece ser que nunca nadie había entrado ahí, y ella, al ser descubiertas entrando en ese lugar, son castigadas y se quedan ahí en las vacaciones, ¿no? Y todo lo que sucede después en la trama sucede como en esta época de vacaciones, donde este grupo de amigas se tiene que quedar como castigo, ¿no? Primeramente me parece, me llama mucho la atención, por lo menos creo quienes me puedan estar escuchando que sean de México,
y que podamos tener más o menos la misma edad. No sé si esto pasaba antes, pero lo voy a hablar así como, como una anécdota de la que me pasó a mí, que de repente vas conociendo gente y tienen anécdotas similares, pero siempre creo que esto es un común de casi todas las escuelas de México, que siempre tienen como historias de muertos, de fantasmas, etcétera. Y yo recuerdo mucho en la escuela donde yo estaba en la primaria, que creo que esto lo dicen en todas las escuelas, que ahí había un cementerio y no sé qué, pero en realidad lo que iba a decir, así como más puntualmente, es que había un lugar, como un cuartito, donde nadie entraba, y era muy misterioso porque medio te asomabas por ahí, como que no se veía muy feo, muy descuidado, como que era una parte de la escuela como que no, como que no sabíamos por qué estaba ahí, ¿no? No parecía tener ningún sentido. Y pues se especulaban y se hacían historias que allí habían pasado cosas y que había un espíritu y demás, ¿no? Entonces eso nos daba todavía más miedo de entrar a ver qué había ahí, ¿no? Creo que al final de cuentas, ya ahora más grande, creo que no había mayor misterio en ese lugar, más que creo que era un lugar ahí como una tipo bodega donde guardaban cosas y libros y demás que ya no se usaban, pero en ese entonces creo que era muy algo que causaba mucho misterio y no sé si sea algo que a lo mejor en generaciones detrás de la mía era algo como que se iba pasando de generación en generación y que a lo mejor si es esa escuela donde yo estuve voy ahora, a lo mejor todavía se sigue hablando los niños siguen hablando de ese lugar o quién sabe, ¿no? Pero menciono esto porque creo yo, no sé si sea por eso o yo se lo atribuyo a eso, como este misticismo que hay como dentro de las escuelas y de ciertos lugares, donde de repente nos parece como tan misterioso un lugar o una parte de ese lugar que en general siempre vivimos gran parte de nuestra vida en la escuela y nos marca mucho este tipo de cosas y sobre todo cómo podemos crear como estas historias pues no sé si decir de terror, pero sí de misterio, donde este misterio o estas o esta imaginación que tenemos puede llevarnos a pensar que hay algo más. Y siento que esta película toma todas estas como anécdotas mías y quizá de algunos otros más y las lleva a algo real, ¿no? Entre comillas, ¿no? En decir, pues sí está este lugar enigmático, este lugar que como que no sabemos por qué está ahí, y sí ahí pasó algo, y ahí viene lo demás, ¿no? No voy a decir nada más es como una invitación a por qué creo que puedes llamar la atención ver esta película. Sí, hasta podemos hablar de que hay un subgénero de internados. Sí. Y ahorita precisamente voy a mencionar algunas. Suspiria de Dario Argento del 77, Fenómena de también de Dario Argento del 85, A Enigma, Lucio Fulci del 87, este creo que es italiano, La Residencia, Narciso Ibáñez Serrador del 70, todos ocurren en un internado. Y estoy recordando una de Del Toro, El Espinazo del Diablo, también ocurre en un internado. Tiene ese encanto y creo yo que hay edificios que por lo menos nos despiertan esa inquietud. Por ejemplo, edificios antiguos, grandes, que en determinados momentos se sientan solos. Por ejemplo, un estadio. Lugares donde parece que tienen un patrón. En algunos momentos, en algunos espacios de tiempo, concentran muchas emociones, mucha energía y nos da la sensación que permanece ahí algo de esto. Por ejemplo, un estadio que quizás una vez a la semana se llena y hay emociones, gritos, pasiones, y luego se vacía y queda vacío muchos días y da esa nostalgia de estar ahí, las gradas vacías, los espacios, los túneles, y que fácilmente se asocia con que ahí está pasando algo todavía, ¿no? Un cementerio
sobre todo en las noches, cuando está desolado. Yo creo que es de los mayores retos que nos planteamos de niño, ¿no? Ir al cementerio de noche. Incluso a la fecha, yo creo que sigue siendo un reto enorme para muchos, ¿no? Las escuelas, que suelen ser espacios muy grandes, que se llenan y luego se vacían durante la noche, y como que sigue habiendo algo ahí, ¿no? En particular, yo recuerdo 2 anécdotas de niño. Había un teatro que de niño me parecía un teatro enorme. Ya después era un espacio muy reducido, quizás para 60, 70 personas, con su escenario, con muchas cortinas y demás. Entonces, entrar a ese lugar y subirse al escenario vacío, pero entre las cortinas, era uno de los juegos favoritos que yo y mis amigos de esa edad, estoy hablando entre 5 a máximo 10 años, nos atraía mucho. En cuanto veíamos que estaba abierto, nos metíamos a jugar ahí al escenario. Se sentía algo, pues, la oscuridad, las cortinas. Y siempre recuerdo que había un momento en que cuando más había emoción, llegaba un adulto y nos corría de ahí, ¿no? Niños, sálganse de ahí. Y el otro anécdota es que había un sótano donde guardaban estas estatuas, que no son exactamente estatuas, no sé cuál sería el nombre. En las iglesias están estas estatuas que son santos, de color, vestidos y demás, y hay muchos en las iglesias. Bueno, este sótano, ahí los guardaban los que estaban en reparación o una cosa así. El caso es que de niños encontrábamos un hueco, un agujero, y entrábamos ahí, y era una aventura. Para nosotros decíamos que entrábamos a donde había momias, ¿no? Entonces tú eres pequeño, veías hacia arriba y veías así la figura imponente y quieta, pero sentías que en cualquier momento se agachaban o hablaban. Y era irresistible ir a ese lugar, aunque sabías que te iba a asustar y te iba a dar miedo, no dejabas de ir, ¿no? Entonces hay ciertos lugares que el niño fácilmente despierta su imaginación y sus temores, ¿no? Un cuarto cerrado, una bodega, un almacén, donde parece que no es para los niños, y ya te empiezas a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no me dejan entrar? Ese sótano, esos lugares, ¿no? Y parece que guardan un cierto patrón, ¿no? Durante ciertos momentos es mucha la energía, la emoción que está ahí, y luego queda vacío mucho tiempo. Y nos despierta esta imaginación. Yo creo que toda escuela, por esas características de unas horas está muy lleno, con mucha energía, mucho entusiasmo, y luego se queda vacía, y como que esa sensación de que algo sigue pasando ahí, ¿no? Y irremediablemente en una escuela se empieza a hablar de mitos de niños que aparecen en la noche, etc. Y otro elemento que creo yo que despierta estas situaciones, lugares donde hubo gente que murió de manera inesperada y se quedan como tareas pendientes. Alguien que prometía mucho, un deportista, y muere joven, y como que todavía necesita venir a transmitir un mensaje, a terminar una tarea, a explicar algo que se quedó ahí pendiente. Entonces genera esas de que hay un alma en pena, alguien que tuvo un final tremendo y no se puede ir a descansar en paz. Alrededor de esto se construyen muchos misterios, ¿no? Claro. Pues bien, no podría decir no sé qué más podría hablar de la película sin quizá meterme mucho con la trama, y de verdad no me gustaría como meterme mucho en el tema de qué va y hacia dónde va, porque creo yo que al final de cuentas lo llamativo de la película, lo que creo yo que es más interesante de verla, pues es irte sorprendiendo con los giros que va dando, ¿no? Entonces, una cosa que hablamos fuera de cámaras y que quisiera mencionarlo aquí, me llama mucho la atención, sobre todo retomando un poco el tema de como el microcosmos que crea el director dentro de esta sociedad de alumnas, y los poderes que se ejercen ahí y todo eso.
hay, hay, hay entre ellas mismas, ¿no? Entre los juegos y demás, llama mucho la atención cómo hay, como que se les va dando un, un rol a cada una de las chicas, ¿no? De repente una es la inteligente, una es como la chismosita, la otra es como la envidiosa, etcétera, ¿no? Y una de ellas, y creo yo que el hecho de que solamente sea uno de los personajes que tiene estas características, a diferencia de la otra, es lo que enfatiza más el hecho de cómo era o cómo representó como los temas de la sexualidad este director, ¿no? Es una chica que, a diferencia de todas, parece ser que ya es un poco más precoz, ¿no? Que ya tiene un novio y que de hecho parte del drama que cuando les dicen que se van a quedar todas las vacaciones, una dice, uy, yo ya me iba a ir a Nueva York, ¿no? Uy, yo ya iba a ir ahí, dice, no, yo iba a ir a ver a mi novio, ¿no? Entonces, ella parece ser como que no tiene temor como en mostrar eh, que, que ya ha vivido más, ¿no? Incluso como medio echárselos en cara y como presumirlo. Y por otro lado, las demás compañeras, aunque quizá hay algunas como que medio le siguen el juego, realmente se muestran un poco más recatadas, ¿no? Y ella siempre se muestra como un poco más liberal. Y hay dos escenas que me llaman mucho la atención donde muestran como más enfáticamente esto. Una es un poco... las dos tienen algo como de no sé si decir chistosas, pero sí como te generan una cierta diversión y quizá una risa un poco espontánea, más que porque estén hechas para ser chistosas, sino por la situación que plantean. Una es donde una de las veces que la protagonista se levanta porque como escucha esta voz y todo eso, y ya van por ella y todas salen y cuando regresan y llega la directora y las ve, ¿no? Esta chica tiene puesta como una tipo pijama, pero que es transparente y que hace que se vea como su ropa interior. Entonces le dice, oye, ¿por qué te pones eso, no? Y, y la regaña la directora porque le dice que eso no es moral. Y la otra escena que creo que también lo enfatiza mucho es uno donde dice que va a ser un striptease y se empieza a quitar la blusa y todo. Y justo cuando parece que ya se va a quitar la ropa interior, ven ahí al fantasma y ya ahí cambia el tono de la escena, ¿no? Pero es como habla un poco como de esta liberación que empezaba a existir en ese entonces, pero como todavía había parte de la sociedad que seguía y quizás sigue tabuizando ciertas cosas en eso. Y es interesante cómo lo hace de esa manera. Y sobre todo, híjolas, es que iba a decir algo y creo que es spoiler. Mejor no lo voy a decir, pero tiene que ver como con el final y con un cambio que tiene que ver con una liberación, ¿no? Hay un cambio de poder, solo voy a decir eso, hay un cambio de poder al final de la película que creo que representa algo, que algo se rompe o algo que algo se libera, que se rompe como una cierta tiranía a través de una, bueno, la película lo maneja como una venganza, pero yo más bien creo que son como esas mismas cuentas pendientes del tirano que se le vienen encima y hacen que caigan, ¿no? Y eso hace que haya que parezca que hay un progreso y hay una liberación, ¿no? Es interesante verlo de esa manera porque creo que también refleja mucho el contexto de la época y sobre todo que se hizo en el 68. Sí, aquí hay lo que mencionó antes, es un ente que busca algo, que necesita algo. Y es el móvil lo que le impulsa. Y cuando logra ese objetivo, como que ahí termina ese proceso de este ente, ¿no? Que se presenta en esta película, ¿no? Ese fantasma, ese ente está ahí por un motivo, por una razón,
y cuando ésta se cumple, como que se cierra el ciclo, ¿no? Bien, un poco, bueno, recordar algo que no había mencionado del director, que creo yo que todavía merece más reconocimiento, pero no pasó desapercibido. Él tiene 3 Oscar, 3 Arieles, perdón. Sí, no, Ya lo ya decimos en casi. automático, ¿no? 3 Arieles, lo cual en la comunidad cinematográfica en México sí se le reconoció. Eh, Tiene un Oscar como mejor película por Veneno para las Hadas. Es otra película que no la he visto, pero ya me despertó la curiosidad de verla. Esto fue en 1986 y por esta película también recibe un Ariel como mejor director. Y luego en el 79 recibe un reconocimiento especial por la película que él dirige que se llama Guerra Santa. Es también alguien que se destacó mucho como escritor. De hecho, tiene más créditos como escritor que como director. Sus películas eran escritas y dirigidas por él, o sea, hacía las dos funciones. Eh, Relacionado, si yo me pregunto, bueno, ¿por qué ver la película? Me parece que es una película, a mí no me tocó verla, pero hay documentación de que durante muchos años se ha transmitido en televisión antes del Día de Muertos, por lo cual hay muchas generaciones que la han visto, han crecido con ella, lo cual habla de que es una película que trascendió a su momento, es decir, si se estrena en el 68 debe tener su distribución en cines. Anteriormente no se agotaba en ese periodo, o sea, de repente había una película que la volvían a presentar en ciertos cines, aunque se había hecho años atrás, ¿no? Ahora eso cada vez es más difícil. Eh, pero sí, ya cuando había pasado su periodo de distribución en salas, seguía teniendo presencia en televisión. Entonces, aunque en televisión no se le presta mucha atención al director, es una manera en que el director sigue presente, al menos su obra. Eh, entonces, el que haya trascendido ya algunas generaciones ya le hace preguntarnos, bueno, ¿qué tiene la película? Y nos pueden hacer un interés en verla. Eh, Varias generaciones la han visto y habla de lo que yo vi es un muy buen manejo de los recursos cinematográficos con escasos recursos y logrando un trama que se sostiene, entendiendo que es de su época y bajo sus limitaciones, ¿no? Eh, y otro punto a señalar que en este caso sí lo tiene, a veces es difícil encontrárselo, es la metáfora. Tú ya mencionabas algunos detalles. Una metáfora que encontramos aquí es que se parece mucho a una historia de hadas, de fantasías, donde hay un reino, digamos un territorio, donde hay una autoridad tirana, que es la directora, comete un abuso. Este abuso, digamos, alguien de lo más bajo del reino, pero si es un abuso, regresa, hace un apoyo y al final se queda con el reino la que más se lo merece y que desde el principio te la muestran como la mejor, muy comprensiva, etcétera. Y hay una parte de la película donde te la hacen ver como la despojada. Y al final regresa el poder a quien en teoría se lo merece, ¿no? Entonces, te recuerda mucho esas historias de el reino, el tirano, las hadas, el objeto mágico que le regresa y lo hace que triunfe el que se merece triunfar, ¿no? Están esos elementos ahí y nos pueden, al hacer la metáfora, hacernos más, un poquito de más sal y pimienta para disfrutar la película. Claro, pero incluso de lo que yo mencionaba, si lo traspolamos o si lo metemos como al contexto en donde está hecho, más allá, o sea, si nos olvidamos un poco de los elementos fantásticos,
y lo llevamos como a un contexto más real, pues a lo mejor no es un reino, sino es un país, ¿no? Y no es una reina, ni es un rey, sino un presidente, ¿no? Y demás, ¿no? Sí, y va muy bien. Estamos hablando de 1968. Hay un presidente autoritario. Se suponía que era muy trabajador para no descuidar los detalles, que ordena o permite que haya una represión al movimiento de los jóvenes, los estudiantes, que es el 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. O sea, parece que es un espejo que refleja ciertas cosas, ¿no? Alguien muy autoritario que ve el mundo de una manera muy particular, que dice, incluso yo recuerdo escuchar a personas que decían, se le debe agradecer a Díaz Ordaz porque mantuvo el control y si no lo hubiera hecho, hoy seríamos Cuba, hoy seríamos... Entonces, se habla de que hizo lo que tenía que hacer para que se descontrolara esto, lo cual va mucho con una visión que se ve ahí en la película. Digamos, la autoridad familiar era muy de, hay que hacer lo necesario para que te formes, lo hago por tu bien. Y si te descuidaste, te castigo, pero siempre estoy viendo porque te eduques bien. Y la enfermedad, la debilidad se veía como un vicio, como una inconveniente. Entonces, te tengo que hacer fuerte. Entonces, ahí lo vemos porque la protagonista tiene pesadillas, se considera que está enferma y la directora dice, nada, te estás haciendo tonta a clases. Como aquí no se permiten debilidades, aquí. Y era una época donde así se veía, o sea, a marchar, a tal, porque no te permito ser débil, tienes que avanzar y seguir en la vida. Escasez de afecto y de cariño, o sea, las autoridades ahí no muestran ni empatía, ni cariño, ni ternura, lo vemos, anímate, te quiero mucho, pues no, aquí es, haz esto porque es lo correcto, ¿no? Claro. Y creo que todavía hay vestigios de ese tipo de pensamiento hoy en día que, que ya nos entraría a hablar otro tema, quizá no tiene que ver con la película, así que prefiero no mencionarlo, pero creo que todavía hay vestigios de ese pensamiento hoy en día, creo que quizá ya no es tan vigente como en ese entonces, pero creo que puede que existan familias o puede que exista, como existe gente que todavía piensa así, es posible que todavía existen familias que se rigen bajo esos parámetros. Pero lo interesante de la película, lo que menciona en la película es cómo eh, tras tras un inconveniente que ya venía arrastrando, más que un inconveniente, más podemos decir un error de algo similar que ya había hecho el tirano en el futuro, le salda las cuentas más adelante, ¿no? Y creo que puede ser muy metafórico también eso. Sí, incluso deja las suficientes ambigüedades para que el espectador pueda concluir la historia, o sea, te pone ciertas cosas, pero no lo suficiente para que tú puedas deducir que fue otra cosa lo que ocurrió, lo cual tienen todas las obras importantes. Te presentan algo para que tú hagas tus conclusiones o hagas la parte que finaliza la experiencia artística, ¿no? Un artista te muestra o te insinúa algo, logra captar tu atención, tú lo miras y en tu interpretación completas el proceso artístico. Así es. Pues bueno, ¿qué más podemos decir de esta película? Pues invitarlos a verla si es que no la han visto, esperando que quizá algo de lo que hayamos dicho les haya interesado y también que no hayamos dado un gran spoiler que les arruine la película. Creo que no, creo que cuidamos tratar de no darles muchos spoilers porque creo que por lo menos para mí sería interesante que si no la han visto, quizás si ya la vieron, comenten qué les pareció. Y si la vieron porque la escucharon aquí, les llamó la atención, pues muchísimo mejor saber qué vieron y qué les pareció y si encontraron alguna de estas cosas que nosotros estamos interpretando y visualizando aquí, ¿no?
Muy bien, pues ojalá la vean. Es una manera de conocer el cine mexicano que no es en este momento muy comercial o muy publicitado, pero a quienes nos interese conocer y entender lo que pasa en el cine es como algo necesario, ¿no? Ver estas películas, estos directores. Así es. Pues bueno, con eso terminamos esta película y vamos con la que sigue. Bueno, continuamos con la película Tenemos la carne. Es una ópera prima. Es una ópera prima mexicana que creo que en su momento fue muy, regó muy contundente. Estuvo en varios festivales de cine. eh, y creo que tiene varias cosas que pueden llamar la atención. eh, Tanto de un espectador casual como de un espectador quizá con un poco más cinéfilo que busca otro tipo de experiencias. Y creo que se vale de recursos como le llaman el shock value, o sea, cosas que pueden ser choqueantes o un poco grotescas visualmente para poder eh, impactar, ¿no?, al espectador. Si bien yo creo que para quien nos escuche y que tenga quizá un gusto por películas que utilizan este tipo de recursos, si la ven, quizá no sea la película más fuerte en cuanto al género. Creo que hay muchas, muchísimo más fuertes que esta que estoy mencionando, pero creo que lo que transmite y lo que te deja y lo que y cómo utiliza los recursos cinematográficos sí puede llegar a ser un tanto perturbadora, ¿no? Félix, ¿qué quieres Mm. comentar? Bien, pues es una película que creo que no es para todo público desde dos ángulos. Uno es por lo encriptado de la película, o sea, hay que hacer un esfuerzo para encontrar las premisas y a partir de ahí cómo se desarrolla. Eso no es sencillo. Y segundo, el tipo de imágenes que utiliza, que claramente habrá un público que le incomode, ¿no? Por los temas que pone ahí en pantalla. Sexo explícito, hay violencia, hay incluso otros aspectos como el canibalismo, incesto y dos, tres cosas que ahorita no me vienen a la memoria, pero que seguramente habrá público que eso le incomode. Entonces, esto hace, digamos, haciendo la analogía de la campana de Gauss en estadística, donde hay una parte que se centra al medio, que es la parte más grande, y luego ya hacia el margen los volúmenes son más pequeños. Yo creo que esta película va hacia los márgenes, es decir, un público más reducido y más específico, que puede prestarse a este tipo de experiencias o que puede, aunque no necesariamente le gusten, puede tolerarlas y pueda apreciar otros aspectos, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que esta película tiene esas características. Para quienes nos interesa el cine, sigue teniendo un atractivo, es decir, vaya, como se suele hablar de películas experimentales, que buscan ir más allá de ciertos límites para probar o experimentar. Esta película sí te da emociones de choque fuertes, y intentas explicártelo o a qué se refiere o qué hay de fondo o de trascendencia o alguna esencia particular que haya en lo que te están mostrando. No es fácil encontrarle ni siquiera el lado narrativo. Hay críticos quienes dicen esto no narra nada, es un conjunto de imágenes. Incluso algunos dicen como de un niño que muestra imágenes, pero aún así por los temas se sale de la parte de infantil. Entonces esto es lo que veo, el tipo de película, ¿no? Y esto nos lleva pues a verlo desde ese ángulo y a partir de ahí ver qué otros elementos están ahí que pudieran interesarle a un espectador de cine. Claro. En el tema de la narrativa, creo yo que
de repente se centra mucho en los valores narrativos de una película y a veces nos olvidamos de que existen otro tipo de propuestas de cine que no necesariamente su finalidad principal es narrar, ¿no? Contarnos una historia. Creo yo que la narrativa en el cine es algo a lo que estamos acostumbrados básicamente porque la mayoría del cine comercial tiende a ser narrativo porque es lo que nos llama la atención y sobre todo, y eso ya es un tema para otra cosa, pero sobre todo el cine más popular como el hollywoodense que más allá de tender a lo narrativo incluso emplea fórmulas narrativas que son como recurrentes para que incluso el espectador tenga que pensar lo menos posible a la hora de ver y entender la película y lo pueda procesar de una manera más sencilla. Pero creo yo, y voy a mencionar algo que dijo en algún momento Alfonso Cuarón, que quizá no estoy todavía tan de acuerdo con lo que dijo, pero creo que puede simbolizar un poco a entrar a hablar de esta película y él en una conferencia dijo algo como la narrativa es el veneno del cine. Al final de cuentas el cine y su lenguaje, el lenguaje cinematográfico podría vivir o sobrevivir en un espacio de lenguaje cinematográfico puro y la narrativa puede ser una línea que puede estar ahí, pero no es el tema central de lo que estás narrando o de lo que estás mostrando en las imágenes. Puede haber narrativa, pero no centrar el lenguaje en la narrativa, sino que el lenguaje te muestre cosas y la narrativa pueda quedar como en un punto aparte. En ese sentido, creo yo que la película tiene elementos que pueden rozar en lo surrealista, en sentido de que si recordamos el movimiento de cine surrealista, onírico y todo esto, no necesariamente buscaban, la finalidad no era que todo quedara claro, sino más bien tener esta sensación de como cuando sueñas que puede haber interpretaciones o simplemente no puede haber una explicación precisa. Y creo yo que de repente en esta película, por lo menos en mi impresión y en mi punto de vista, hay cosas que no quedan muy claras y muy que no las ves y pueden estar ahí como si fuera una especie de pesadilla, pero no hay por lo menos no hay un significado claro o no hay algo que te quiera contar, ¿no? No hay una historia detrás de eso, simplemente son cosas que están ahí. Y por otro lado, creo yo que hay que ver y entender, o no tanto entender, pero sí por lo menos ver las otras voces del cine en cuanto a qué narran o qué cuentan o qué tienen para decir y cómo lo dicen, ¿no? O sea, de qué medios se valen y cómo los utilizan y con qué finalidad, ¿no? Creo yo que la búsqueda o el poder comprender y entender esta película tiene más que ver con si había una intención narrativa detrás de ella o realmente no la hay, ¿no? Y entonces no hay que estarle buscando la historia porque nos vamos a agotar buscando algo que ni siquiera está ahí pensado para que sea narrativo. Bien, hay algo de todo eso. Haciendo la analogía con lo que sería la música sin narración, obviamente, porque a veces las canciones son una historia en sí mismas, ¿no? Narran algo, un acontecimiento, un desamor, pero música sin narración, digamos, la Quinta Sinfonía de Beethoven, produce cosas y comunica cosas. Es decir, tú escuchas la sinfonía y te va llevando por un viaje de emociones, ¿no? Quizás, no lo sé, algún momento haya películas de este tipo, ¿no? Que tú ves unas imágenes
y que te van llevando por ciertas situaciones, te van transmitiendo sin necesariamente haber claramente una narrativa, ¿no? Justo regresando a Alfonso Cuarón, en esa misma conferencia, él decía más o menos lo mismo. Él citaba a otro director, me parece, que decía algo como: el cine del futuro no lo vamos a poder contar porque simplemente va a ser como una experiencia. Entonces, como no va a haber una narrativa, no le vas a poder contar a alguien de qué trató la película, porque no va a haber historia, sino la experiencia cinematográfica de las imágenes y de las sensaciones que te generan. Habrá que ver, por ejemplo, si yo voy y escucho la Quinta Sinfonía de Beethoven, habrá algo que puedo decir de eso, ¿no? Es decir, y la parte donde entran los metales y cuando entra esta parte de la melodía me recuerda esto, pero sí no habrá una historia, será de acuerdo a las impresiones de cada oyente, ¿no? Y la otra parte que no sé hasta dónde llegue es como si la película fuera un sueño, y los sueños suelen tener a veces interpretaciones muy puntuales, es decir, le narras el sueño a alguien, te dicen, es que ahí hay un conflicto, que tú estás inquieto por esto, no puedes resolver esta cosa, le tienes temor a esto, etcétera. Incluso algunas veces cuando entiendes esas pulsiones, esos impulsos, se entiende que alcanzas paz o ya resolvió o entendiste lo que en tu inconsciente estaba tratando de expresarse. Ahí también yo espero en algún momento alguna película de ese tipo, ¿no? Que me pone ciertas situaciones y demás, no necesariamente en un hilo de historia que lleve de una cosa a otra, pero que están ahí presentes, impulsos, emociones, y estén en un collage donde cada espectador reaccionará a eso, ¿no? Y que seguramente serán muy diferentes, es decir, no sé, ante una escena en medio del mar con oleaje muy alto y demás, te impactará y te transmitirá ciertas cosas para una persona. Y habrá otra escena donde planear sobre un bosque, me imagino un dron tomando imágenes, como si fueras un ave volando ahí, te transmitirá otras cosas. Y el conjunto de estas escenas será como una sinfonía y cada quien la disfrutará y la apreciará de maneras diferentes, ¿no? Esto más vinculado con la cuestión onírica, ¿no? O como buscando representar cómo sería una noche de sueño de alguien que tiene cosas que están pasando en su inconsciente. Claro, una cuestión sensorial también, ¿no? Sí. Y justo, y hablando de gente que está detrás de esta película, más allá del director, uno de los productores o coproductores, que es un director muy reconocido en México, bueno, más reconocido fuera de México, pero que es mexicano, que es Carlos Reigadas. Y justo él decía en algunas charlas y entrevistas que, por ejemplo, él decía que no le gustaba el cine de Hitchcock, porque Hitchcock siempre buscaba como buscaba manipular a la audiencia, ¿no? Y él decía que el ejercicio cinematográfico no se trataba de manipulación, sino de sensaciones, ¿no? De que el arte mismo tiende y tiene que ser interpretado, y cuando tú utilizas ciertos elementos para manipular, pues puede perder como ese toque artístico, si lo podemos decir de esa manera. Y entonces, si ves su cine, para quien ha visto películas de Reigadas, él decía: para mí mi cine y lo que yo hago y lo que creo que debe ser el cine, pues es como más como una cuenca, ¿no? Como una vasija donde se depositan cosas y cada quien lo llena con lo que cree que debe ir ahí, ¿no? Entonces, él pone la vasija, él pone la cuenca, y cada quien va a depositar lo que él siente que va a ir ahí, ¿no? Y nada más son sensaciones y
experiencias visuales y sonoras, y él dice, pues las interpretaciones que le pueda dar cualquier persona a esta escena o tal escena, pues son de él. Yo no puse eso por eso. Él lo piensa así porque él sintió eso y pues está bien. Dice, las interpretaciones son infinitas y son de cada persona. Entonces, creo yo que incluso esta película, aunque no está dirigida por ese director, pero que ese director se haya interesado en esta película, creo que tiene mucho que ver con esta visión del cine. Sí, de acuerdo. Ya acercándonos a la película, hay algunos elementos que sí están identificables. Y va de un par de hermanos, hombre y mujer, llegan a un edificio y podemos entender que llegan a un acuerdo con quien está en ese edificio. No sabemos si es el propietario, pero sí que tiene el control y llegan a un acuerdo de que él les va a proveer lo necesario para sobrevivir, o sea, alimento, cobijo, y a cambio les pide trabajo y de alguna manera estar dispuestos para obedecer instrucciones que él va a dar. Después de este acuerdo, bajo presión de él y cierta manipulación, ellos empiezan a participar en una serie de actos cada vez, o sea, uno después de otro, cada vez más intensos y cada vez más choqueantes o difíciles. Y al final va avanzando y va llegando una serie de elementos que claramente no se entiende cuál es la conexión de uno con otro, como que hay que hacer, o cada quien encontrar el camino de cómo vincular estas escenas, pero a grandes rasgos es esto, ¿no? Es jóvenes, hombre, mujer, hermanos, llegan a un edificio, acuerdan poderse cobijar ahí y tener alimento a cambio de ayudarle en un trabajo. Eso queda muy claro. Después de ahí, este personaje les va pidiendo y presionando para que ejecuten una serie de cosas que cada vez van complicándose y exigiendo un nivel más alto. Donde aparece incluso muertes, renacimientos, varios actos relacionados sobre todo al sexo de muchas variantes. Y sí creo yo que un eje es parte del sexo y alrededor del sexo, incesto, canibalismo, necrofilia, entendiendo que el nacimiento es consecuencia del sexo, pues también hay un nacimiento y luego también hay muestras de canibalismo. Entonces todo esto va y muy explícito, de tal manera que eso es lo que le genera ese impacto, ¿no? Claro. Pues mira, es muy complicado hablar de una película como esta, porque creo yo que cuando hay una película donde no hay una trama de la cual hablar, pues te basta como con describir las imágenes y decir qué, qué impresión te dieron o por qué supones que están ahí. Y por otro lado, también pienso como en el tema de los spoilers. ¿Realmente se puede hacer un spoiler de esta película? O sea, en el sentido de que puedo yo decir algo que sucede en la película, pero pues realmente puede ser algo que pasa en el final o que pasa en el principio, que pasa en medio, pero a diferencia de una película donde sí hay un argumento, donde hay plot twist o giros que cambian el rumbo de la historia y todo eso, pues si revelas algo de eso, pues a lo mejor sí se pierde un poco la experiencia. Aquí realmente no estoy muy seguro si siga valiendo eso un poco, pero me voy a arriesgar. Oye, a lo mejor es la primera película que nos toca sin riesgo de spoilers. Probablemente, ¿no? Pero vaya,
iniciando un poco con lo mismo que tú empezaste a comentar acerca de estos hermanos que llegan a este lugar y hacen un trato con la persona que está en este lugar. Creo yo que a mí en un principio me parece muy llamativo el que sea un hombre y una mujer. Pudieron haber sido dos hermanos o dos hermanas, pero es importante que sea así porque creo que tiene que ver con lo que sucede después. Y segundo, la historia, o bueno, no hay historia, pero la película empieza con la persona que está en este edificio. O sea, nunca vemos qué hay ahí afuera. Ujú. Empezamos adentro y vemos más o menos como una especie de rutina que tiene, como que parece que hace como experimentos, cosas muy raras que tampoco nos explican exactamente qué son, pero podemos como medio deducir qué está sucediendo. Y por otro lado, tenemos a este personaje que nunca sabemos su nombre, de hecho parece que no tiene nombre, y que está interpretado por el actor mexicano Noé Hernández, y parece ser que sufre una especie de locura muy extraña. O sea, todos los primeros, yo creo que 10 minutos de la película lo vemos a él como haciendo cosas muy extrañas, y ya cuando se nos presentan estos personajes empezamos a ver una manera en que los manipula, si podemos decirlo de esa manera, y creo yo que empieza haciéndolo de una manera muy sutil. O sea, por ejemplo, recuerdo una parte donde ellos están ahí como ayudándole ahí a armar como una especie de cueva o cosas así medio extraña. Y él hace como una señal así con la lengua, y a lo que le responde la chica, y eso le parece extraño al hermano, pero al mismo tiempo le causa cierta intriga. Bueno, le causa intriga, pero a la misma vez pareciera como que le causa ciertos celos, ¿no? Celos como de creer que quizá él, la hermana, puede tener algo con este señor, ¿no? Y desde ahí creo que plantea algo que me parece bastante, pues no sé cómo decirlo, irónico, porque si bien él siempre, bueno, voy a ir más adelante para llegar a esta parte. Hay una parte donde es el personaje de Noé los lleva a cometer incesto, y él varias veces se niega a hacerlo. O sea, pasan como varias partes donde como que se los propone o se lo insinúa y él lo niega. Pero justamente esta parte, la escena anterior que hablé, donde parece ser que él tiene celos de la hermana, es algo muy común de repente. Bueno, yo no tengo hermanas, pero sucede de repente que el que tiene hermanas de repente ve que la hermana está saliendo con alguien y por alguna razón le molesta o no le agrada, y parece ser algo muy instintivo del ser humano, como tener esos celos cuando de repente pues ni siquiera es algo que podamos detener, no sea de nuestra propiedad. Y es como esta manera de también del personaje de Noé y llevarlo, orillarlo más a que quiera y desee estar con la hermana, ¿no? Entonces creo que desde ahí va a ese lado, ¿no? Y por otro lado, y creo que eso te lo mencionaba fuera de cámaras, me parece que el personaje de Noé parece como una especie como de esos como cuando salía en las películas y todo eso, como el diablito y el angelito que te hablaban al oído, pero en este caso no hay una contraparte que equilibre la balanza, sino nada más es él que está hablando todo el tiempo y les está diciendo cosas y que los atormenta de alguna manera. Entonces eso los lleva a no solo a cometer lo que ya acabo de decir, sino a hacer otras cosas más, pero el personaje de Noé de alguna manera es quien los orilla a hacer esto, ¿no?
Y sobre todo, y también te lo mencionaba fuera de los micrófonos, me parece interesante este lugar que arman como rojizo, extraño, cavernoso, que por momentos puede parecer como que es el interior del vientre de una mujer, pero por otros lados yo podría inferir incluso que parecería como una especie de infierno. Es muy extraño porque tampoco se dice mucho del lugar ni qué es, pero llama mucho la atención por la estética y por lo que te transmite, ¿no? Visualmente. Sí. Se me estaba acordando de algo, pero no me venía el nombre. Eh, Partiendo de lo que tú dices, bueno, un paso atrás. El director es Emilio Rocha Miner. Esta es su ópera prima. Tiene un premio y 5 nominaciones. El premio es ganador del mejor película en Fantasía Film Festival. Ese es él, pero como película tiene más, eh, él como director, pero como película hay más, tiene más situaciones, tiene 3 premios, 6 nominaciones, ganó un Ariel en México, esto para la actriz María Évoli. En Brooklyn Horror Festival gana a mejor actor para Noé Hernández. Es una película que costó $400,000 para los estándares. En Estados Unidos es de muy bajo presupuesto. En México ya es una cantidad importante, que muchos quisiéramos tener esa cantidad. Y normalmente bueno, sí es normal que se tenga eso en una ópera prima, ¿no? Sí. Iba a decir otra cosa, pero sí, más o menos es el presupuesto que ronda en México para una ópera prima. Uh-huh. Es una película de mucha polémica, pero creo yo que esa polémica hace que haya reflectores sobre ella. En México la crítica fue muy dura con la película, pero a nivel internacional hay más de 100 críticas sobre ella, lo cual que un director en su ópera prima, periódicos como El País de España a nivel mundial, varios sitios de Estados Unidos y de diversos lugares del mundo hablen de ella, ya es un paso importante, ¿no? Entonces, esto es lo que hay atrás de esta película y que sería cuando uno se pregunta, ¿la veo o no la veo? A veces esto nos ayuda a ubicarnos y decidir si la vemos o no. Entonces, es una ópera prima, es un director joven, nació en el 90, tiene ya varios años trabajando en la industria, no como director, sino en otros roles, lo cual yo creo que le permiten conocer cómo es la industria y haber conseguido lo necesario para hacer su ópera prima, porque además no estudió cine, ¿no? Aunque trabaja en la industria del cine, su formación profesional tiene que ver con artes gráficas y no necesariamente cine. Bien, esto es en cuanto a quién es el director y cómo le ha ido a la película en general. Regresando a lo que tú mencionabas, yo ahorita quiero citar a un autor, Eric Fromm. Él habla en su libro Miedo a la Libertad. Él dice, la humanidad, de acuerdo a la Biblia y a estos mitos, somos hombres o existe la humanidad a partir de la salida del paraíso. Antes pertenecíamos a otro entorno, a otro ambiente, pero cuando se sale del paraíso inicia la historia del hombre, porque él está tomando decisiones. Antes no tomaba decisiones. Entonces, partiendo de aquí y intentando hacer una analogía, es Eva y Adán llegan a un lugar donde ya tienen que empezar a tomar decisiones. Uno es, o sea, salieron del paraíso, llegan a otro lugar donde ya hay ciertas reglas
que les imponen. Uno, ganarás el pan con el sudor de tu sangre, o sea, hay que trabajar. Y aquí se los ponen claro, ¿no? A trabajar. Otro, parirás con dolor. O sea, el sexo implica sufrimiento. Y para muchos ahí empieza el sentimiento de culpa. Adán se sintió desnudo y quiso cubrirse. O sea, ¿por qué se cubre? Pues porque se siente desnudo y empieza a formarse el sentimiento de culpa, y donde empiezan a aparecer estos instintos y estas cuestiones, ¿no? Y parece ser que por ahí puede llevar un hilo en lo que te va presentando de imágenes, ¿no? Porque se empieza a desarrollar el impulso con mucha fuerza sexual, y luego de alguna manera esa relación sexual involucra como un éxtasis que lleva hasta la muerte, y después podemos entender como consecuencia de esto hay un tiempo y hay un nacimiento. Y luego nacimiento vienen a otra serie de cosas. Y antes del nacimiento hay una muerte. Creo que esa dualidad también es interesante Sí. de ver. Y luego hay otro momento que me parece una gran provocación, es donde este personaje vuelve a nacer, participa en una serie de cosas, y el último él dice, es una especie de entrega, dice, aquí está mi cuerpo, cómanme, que a mí me recuerda a las misas donde dicen, este es el cuerpo de Cristo, comed y bebed. O sea, aunque es metafóricamente, vamos a alimentarnos con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Aquí la provocación es, cómame, y no sé si enseñara la sangre, pero se entendería, y beban mi sangre, ¿no? Que me parece sí una clara provocación. Y aquí ya hay un cierto hilo para ubicarnos. Ahora, aquí aclarar a quienes nos escuchan, esto es lo que yo deduje de acuerdo a otras cosas. Sería interesante ver en qué coinciden o qué vieron ellos si no lo comentan, ¿no? Claro, como decimos, al final de cuentas, cuando el cine o cuando vemos o se nos presentan películas que están tan abiertas a las interpretaciones, creo que cualquier cosa puede caber ahí. Quizá no cualquier cosa, creo que hay estímulos que nos llevan a ciertas cosas. Recuerdo que a veces... Un detalle, y tú lo mencionaste, es guardando ese paralelismo, es que en la Biblia el demonio se acerca a la mujer. Ah, claro. Aquí en la película el acercamiento empieza con ella y logra empatía y demás, y luego se apoya en ella para convencer al hombre, ¿no? Así es. Entonces hay un paralelismo. Sí, es interesante verlo de esa manera, ¿no? Y sobre todo, y yendo un poco a esto, y esto no lo hablamos antes, pero creo que llama mucho la atención, es mucho se habla, o por lo menos en algunos textos referentes a la Biblia y demás, que le llaman al diablo el príncipe del mundo, ¿no? Como que él es el que gobierna en esta área, fuera como podríamos decir, de la jurisdicción de Dios, aunque una vez que quizá entramos en este terreno y Dios nos guarda y lo que sea, pues ya estamos como en otro nivel, ¿no? Pero mientras en el momento que fueron totalmente expulsados y están como desnudos, sin nada, sin comida ni demás, no les queda de otra más que pactar con el rey del mundo, y en este caso pues el dueño o el que parece ser el dueño del lugar, ¿no? Que aunque parece ser que realmente no es el dueño per se, pero se apropió del lugar, ¿no? Entonces creo que también eso puede ser una metáfora interesante. Y lo que iba a decir antes de que mencionaras eso es, cuando se nos presenta una película de ese estilo, aunque siempre es interesante verlo así como si fuera un espejo, ¿no? Al final de cuentas, cuando el espejo es transparente y cuando vemos, pues nos vemos a nosotros, ¿no? Creo que que este tipo de películas estimulan cierta parte de nuestro consciente que de alguna manera refleja nuestro consciente y nuestro inconsciente, ¿no? Y entonces yo creo que las cosas que podemos ver a través de ellas tienen mucho que ver con
con lo que tenemos, ¿no? Con nuestra educación, con nuestra manera de ver la vida y las cosas. Y a veces, aunque no queramos, pues ahí salen, ¿no? Ahí se ven reflejadas. Entonces, creo yo, o por lo menos de mi lado y por mi educación, creo que puedo ver estas cosas, pero probablemente alguien va a ver algo más, va a ver algo más profundo y va a ver algo diferente. Y creo que ese tipo de pláticas llevan a terminan siendo muy, muy ricas y muy interesantes, porque es ver cómo cada quien ve las películas, y cuando ves el punto de vista de diferentes personas acerca de la misma obra, se vuelve más rica y la vuelves a ver y a lo mejor se disfruta de otra manera, ¿no? Para quienes decidan ver la película, voy a contar algo que pudiera para algunos ser un spoiler. Yo considero que para algunos va a ser entender una premisa que no es tan fácil, pero ayuda a entrar más en lo que nos quiere contar el director. La primera parte de la película, que vemos al personaje como en una locura, lo que está haciendo, o se entiende, una de las cosas que está haciendo es preparar un elixir, un brebaje, que después en la película se muestra como algo muy importante. Él, a pesar de tener mucho alimento, él no come, pero siempre toma unas gotitas que él prepara de sus extractos, y que al parecer son la vida, ¿no? Incluso curan cosas y demás. Y parece ser que este es uno de los elementos que le da a él como el dominio de la situación, ¿no? Bueno, si entendemos esto desde el inicio, ya nos ayuda más a entender qué nos quiere, o dar un paso más. A mí me llevó muchísimo descifrar eso. Ahora, después ya es un elemento como una premisa para luego ver lo siguiente que nos muestra qué nos quiere contar. O a lo mejor no nos quería contar eso, pero ya vamos llevando una línea. Claro, ¿no? Y al final de cuentas se abre lo mismo, ¿no? Son interpretaciones y no sabemos muchas veces por qué están las cosas ahí puestas, ¿no? Probablemente el director puede que tenga una idea, pero tampoco puede que tenga todas las respuestas. En ese sentido, yo invito a la gente que tenga gusto por este tipo de cine, que quizá tiene este factor de shock, que tiene imágenes gráficas grotescas y que quizá puede disfrutar, o quizá no sé si disfrutar, pero tiene un gusto culposo, morboso, no sé cómo decirlo, por este tipo de cine. Pues ahí está. Y si de repente es una persona con estómago un poco más débil, quizá no es el tipo de película que quieras ver. Sí, ahí sí es como advertir. Hay quien ve aquí cosas asquerosas que pueden ser por lo que te representan. Es decir, por ejemplo, hay un momento en que como que te representan un nacimiento donde un personaje está empapado de lo que puede ser un líquido amniótico. Entonces, pues lo ves resbaloso, pegajoso. Ya sí puede ser que te cause repulsión, ¿no? El sexo explícito también tiene unas cosas que no entiendo que no será habrá quien le cause mucha repulsión y no quiera verlo, ¿no? Claro. Y por otro lado, y ya para terminar mi intervención, en lo personal, y este es mi punto de vista, no sé si esté inspirado o haya tomado elementos, pero hay momentos que me hicieron recordar mucho a Gaspar Noé, sobre todo la película, la de Irreversible. Para quienes la hayan visto, hay un momento en esa película donde están como en una especie de bar, creo que es un bar gay, y toda la imagen es entre oscura y las luces son rojas, y hay partes de esta película que por la iluminación y por lo que muestran, no sé por qué me vino a la mente esa película y ese director. Es posible que sí haya una inspiración y ahí se esté viendo,
o posiblemente no. Y yo estoy haciendo esta relación y también yo creo que vale la pena decirlo. Bien, lo que yo sí disfruté fueron 2 actuaciones, la de Noé Hernández, es decir, disfrutar entendiendo de la mejor manera. Registra cuadro y da una impresión que yo creo que no hay en México, en muchos lugares, alguien que te transmita eso, ¿no? O sea, cuando está de loco, si lo ves loco, de repente lo ves como tratando, como siendo un profeta, así con una imponencia. O sea, sí tiene un registro actoral que llama la atención. Y el de la chica, en varios momentos también me parece que logra una interpretación sobresaliente. Entonces, esos momentos actorales a mí me parecieron valiosos y están ahí en la película. Claro. No, sí, son dos grandes actores. Sobre todo yo me decanto por Noé Hernández. O sea, es, es una gran actuación. Yo creo que sería una actuación casi de Oscar. O sea, realmente te crees que ese personaje es demente, está loco, no está en sus cabales, pero al mismo tiempo logra tener esta, como tú dices, esta presencia, esta imponencia fuerte, dominadora. Y vaya, es eh, no creo que haya maneras de describirlo lo que te hace sentir con su interpretación. O sea, es muy buena, es magnífica. Bien, pues por mi parte sería todo. Si hay quienes se decidieron verla y nos comentan sus impresiones, va a ser interesante leerlas. Sí, comenten, ya saben que el espacio para comentarios siempre está abierto para quienes gusten comentarnos o decirnos lo que les pareció tanto este podcast como las películas de las que hablamos, si es que ya las vieron o las vieron influenciado por alguno de los comentarios que hicimos. Eso nos haría, por lo menos a mí me haría muy feliz que alguien haya visto una película porque la comentamos aquí, ¿no? Pero bueno, con esto llegamos al final. Creo que tú ya no tienes nada más que decir acerca de la película. Así que de mi parte me despido. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que estamos en todas las redes sociales. Búsquenos como Compartiendo Cine. Pues bueno, Félix, no sé si tú quieres dar unas palabras finales para despedirnos. Pues agradecido de terminar una grabación más, comentar una película más. No sabemos exactamente cuántas llevamos, pero yo estoy ya poniendo el objetivo en un día decirles, estamos festejando nuestra 100ª película comentada, que se va acercando ese día. Y nada, un gusto terminar un capítulo más. Pues sí, un gustazo. Y pues bueno, ya saben dónde pueden encontrarnos. Y gracias por vernos y escucharnos. Y nos estaremos viendo y escuchando en un siguiente episodio. Hasta la próxima.